la actividad hecha. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Julián Steven Rodríguez Ramírez. El día de hoy venimos pues a hablar sobre la anatomía y fisiología de la digestión en poligástricos. Me acompaña el compañero Daniel Fernando Palacios Torres, eh, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, curso Morfofisiología Animal. Entonces, primero hablamos de qué son animales poligástricos. Animales poligástricos son aquellos que contienen 4 estómagos, pero esos no es que tenga 4 estómagos, sino que Un está estómago y 4 cavidades. exactamente un estómago y 4 cavidades. Exactamente. Entonces, aquí tenemos como tal ya el sistema digestivo de uno de los animales poligástricos. Recordemos que está el bovino, está el caprino y el ovino. Entonces tenemos las diferentes partes como la boca, el esófago, retículo rumen, páncreas, intestino grueso, ano, ciego, intestino delgado, vesícula biliar, hígado, abomaso y omaso. Entonces, la boca. Entonces, la boca como tal es el inicio como tal del sistema digestivo y la finalización es el recto. Una de las principales funciones de la boca es ellos poder masticar para poder dirigir, ingerir esos alimentos, ¿cierto? Poderlos triturar por medio de sus labios, ellos poder recibir, absorber los alimentos, poderlos obtener para poderlos ingerir, para poderlos masticar. Presentan 2 aberturas muy importantes, que una es por donde penetran los alimentos y otra por el cual se comunica con la faringe. Como tal, tenemos las regiones de la boca, pues, tenemos el paladar, tenemos la lengua, tenemos como tal los dientes, los labios, todos estos hacen parte hacen parte de la boca, ¿cierto? Y todas cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, en el caso del bovino, ¿cierto? Su lengua le permite para recolectar, es su órgano principal para recolectar los alimentos, pues los dientes para su trituración y masticación. Y aquí, por ejemplo, entonces ya tenemos lo que son los dientes. Entonces, decimos que en los animales poligástricos ellos no tienen incisivos, pero sí tienen en la parte inferior, en la parte superior no tienen incisivos, pero en la parte inferior sí tienen 4 incisivos, no tienen caninos, tienen 3 premolares y 3 molares. Entonces aquí, como tenemos en la imagen, pues podemos ubicar, tenemos la mandíbula, aquí tenemos los molares inferiores, molares superiores, los premolares y los incisivos. La lengua. La lengua es un órgano muscular, ¿cierto? Que está cubierto por una mucosa. Dentro de sus principales funciones es la captación de los alimentos sólidos, la captación de los alimentos líquidos. Es un órgano del gusto para tomar, para palatear los alimentos y también hace parte del acto de la masticación y la dilución de los alimentos. Entonces, tenemos la faringe. La faringe hace parte como tal del sistema digestivo. La faringe es muy importante porque en esta encontramos diferentes partes, ¿cierto? Una de estas es el cartílago tiroides, ¿cierto? Este cartílago o también lo que es la epiglotis, que en el momento en que el bolo alimenticio va a ser ingerido hacia el esófago, lo que hace es que esta apertura se cierra, ¿cierto?
con el fin de que el alimento no se vaya hacia la tráquea, ¿cierto? Y se vaya ese alimento hacia el sistema respiratorio. Entonces, esa epiglotis se cierra, ¿cierto? Y empieza ya como tal el bolo alimenticio y pasarlo directamente hacia el esófago, ¿cierto? Un momento la lengua sube, cierra acá y, y baja y cierra la epiglotis. ¿Puede complementar ahí? ¿Puede Sí, regresar? claro que sí, compañero, claro que sí. Regreso de imagen. Listo. La faringe tiene también tres principales partes, que son la orofaringe, que se conecta a la cavidad nasal con la faringe, la orofaringe, no, esa es la nasofaringe, que se conecta a la cavidad nasal Todavía no con sale. la faringe, la orofaringe, que es la cavidad bucal con la faringe, y la laringofaringe, que es donde se conecta el esófago y la tráquea. Exactamente. Listo. Entonces, ya hablamos del esófago. El esófago es un tubo músculo membranoso porque contiene músculo, contiene membranas. Este ya es el encargado como tal de conectar directamente a la boca del estómago, ¿cierto? El cardias, y permite regurgitar el bolo alimenticio para masticar. Aquí como, Ahí, qué pena. sí, Ahí cuando dices de se relaja, también se relaja y se tuerce, creo que era en lo que se llama la peristasis muscular. Por medio de esa, el bolo alimenticio se va hacia el rumen principalmente. Claro, por los movimientos peristálticos, Eso, lo que hace es que estos movimientos eh, de pasan contracción y relajación. exactamente para que llegue directamente hasta el cardias. Entonces, aquí como tal ya tenemos el estómago. Compañero, por favor, me avisa donde usted inicia. No, si yo inicio más Listo. después. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos como tal el estómago, ¿cierto? Es un solo estómago, pero tiene diferentes cavidades, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la entrada del esófago, el cardias, ¿cierto? Tenemos el retículo, el lomazo, el abomazo, el rumen, y tenemos ya aquí el píloro o el inicio del intestino delgado, ¿cierto? Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo es que funciona el sistema digestivo del rumiante. Entonces, ingresa el alimento, ¿cierto? El bolo alimenticio. Ingresa el bolo alimenticio, ¿cierto? Él lo devuelve para realizar, eso se llama rumia, lo regresa para realizar una remasticación, ¿cierto? Una resalivación, ¿cierto? Ya eso, como Cuando está el más, alimento es muy, cuando- perdón, muy grande, sí se devuelve. exactamente. Entonces ellos lo remastican, lo trituran y ya vuelve otra vez, pasa al retículo, del retículo pasa al omazo, del omazo al abomazo y ya regresa y pasa ya al píloro, al duodeno, entonces ya inicia toda la parte del intestino delgado. Entonces, aquí tenemos una de las principales funciones como tal del rumen, ¿cierto? Que es la degradación de los carbohidratos, proteínas, ya que a través de esos microorganismos son fermentados, ¿cierto? Eh, la absorción de los ácidos grasos volátiles como una fuente de energía y retienen partículas largas que requieren ser trituradas, como lo hablamos ahora de la rumia, ¿cierto? Las partículas que son demasiadamente grandes, ellas regresan otra vez a la boca para otra vez vuelvan a ser masticadas por el animal y ya vuelve y lo regresa a el bolo alimenticio. Entonces aquí tenemos como tal cómo son cómo es esos compartimentos del estómago del bovino, ¿cierto? Aquí tenemos el retículo, que una de su principal función es la de retener esos cuerpos extraños que ha ingerido el animal. Tenemos el omazo, ¿cierto?
parece como un libro. Su principal función es la absorción de grandes cantidades de agua, minerales y ácidos grasos volátiles. Y en el eumazo ya tenemos como está la secreción del ácido clorhídrico y enzimas digestivas, la digestión de carbohidratos y proteínas que escapan a la fermentación ruminal y la digestión de la proteína microbiana que es producida en el rumen. Entonces aquí ya como tal tenemos, Sí, esto ya es la mía. listo. Listo. Bueno, para la digestión tenemos las tres principales biomoléculas, que son la proteína, grasa y bueno, incluimos un poquito de la fibra y el almidón. En la fibra y el almidón se hace a través de la absorción de ácidos grasos volátiles por la pared del rumen. La proteína la degradamos por los aminoácidos o también denominado el amoníaco, que es el resultado de la proteína bacteriana. Recordemos que en el rumen hay un montón, creo que son 200.000 microorganismos que aprovechan la fibra de esta y expulsan un poquito de proteína. ¿Cómo decir? Este resultado es lo que el animal como tal lo obtiene. Entonces recordemos que ahí se hace una relación simbiótica. Los microorganismos obtienen su fibra y el animal obtiene la proteína que es de origen bacteriana. Y también tenemos la grasa bruta. Bueno, primero tenemos en el abomazo se hace la digestión y degradación del jugo gástrico. Tenemos también el intestino delgado, que es la digestión y descomposición debido al jugo intestinal. Y en este también tenemos la absorción de aminoácidos y en los monogástricos tenemos que la digestión y descomposición es en la pared intestinal. Y por último, en el colon se hace la fermentación por microorganismos en el ciego. Y todo esto nos genera al último las heces. Listo. Entonces, después de haber pasado el estómago, seguimos con el intestino delgado. En este se encuentra formado por el duodeno, yeyuno y ileum. Entonces, primero inicia en el píloro y termina hasta la vesícula iceal. Entonces, recordemos que este puede llegar entre 40 metros hasta 6 centímetros de diámetro, dependiendo de la edad del bovino. Sí. Entonces, recordemos que todo el intestino delgado es un túbulo, es un tubo musculomembranoso. Entonces, como miramos ahí, está rodeado por capas musculares, pliegues circulares y vellosidades. Aquí es importante decir que estas vellosidades ayudan a la absorción como tal perdón, ayuda como tal a la absorción de los alimentos que en este caso ya es boloquimo, ya es convertido en un quimo. Y esta transporta los nutrientes hacia la sangre y de la sangre ya la transporta al todo el cuerpo. Sí. Exactamente, compañero, aquí complementando. Entonces, aquí como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Aquí tenemos las células absorbentes, ¿cierto? Estas células absorbentes, por medio del transporte activo y el transporte pasivo, es por el cual pasan esas proteínas que ya son llevadas directamente a la sangre y pues ya la sangre como tal se encarga de distribuirlas por todo el organismo para el previo funcionamiento del resto de órganos. Bueno, de ahí, como recordemos, el intestino delgado está dividido por tres partes: duodeno, yeyuno e ileum. Tiene funciones simples, como de secreción de enzimas. Recordemos que gracias a esto, el hígado puede absorber las grasas por ese tipo de secreciones. Y el páncreas también. Tenemos la digestión enzimática de carbohidratos y proteínas, y también los lípidos. Y por último, y más importante, la absorción de agua, minerales, aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. Esto se da en estas tres partes. Por eso es importante
comprender esto. Sigue. La motilidad. La motilidad, normalmente, como decíamos al principio, la peristalsis muscular es lo que pasa en el esófago. La motilidad aquí es cuando el músculo se contrae, se cierra y después se vuelve a abrir, pero por ciertos centímetros para que el quimo, que es convertido en quimo, se siga pasando hacia el intestino grueso. Listo. Y de ahí seguimos con el intestino grueso. Entonces, del intestino delgado, gracias a la motilidad, pasa al intestino grueso. En el intestino grueso, que ya es casi lo último, en este se absorbe el agua y se cambian los desechos líquidos y heces. Está conformado por tres partes, así como teníamos el intestino delgado, yeyuno, ilion y el otro, Duodeno, perdón, duodeno, dime, el duodeno, duodeno. yeyuno e ilion, gracias. El intestino delgado está conformado por ciego, colon y recto. Listo. Fases de la rumia. En la rumia tenemos primero la inspiración de la glotis cerrada, que esto es en la regurgitación. Entonces, antes de pasar a la remasticación, que es desde la parte pilórica, creo que era, no sé si estoy bien, hacia la boca, se hace la regurgitación. En esta también las ondas antiperistálgicas del esófago ayudan a que el alimento, como decía antes, cuando las partículas son muy grandes, vuelven hacia la boca. De ahí procedemos a la remasticación. Normalmente los animales, como los bovinos, hacen un gran número de masticar y masticar, lo cual en nosotros los humanos no podemos porque nos cansamos. Ellos siguen remasticando porque las partículas son muy grandes y ellos si no la vuelven a masticar y a tratar de reducir esas partículas, no pueden absorber como tal los elementos. Y gracias a eso, antes de volverla a pasar, se hace la reinsalivación. Recordemos que cuando ya había por primera vez pasado desde la boca hacia el estómago, se había, se había insalivado, pero después volvemos y lo reinsalivamos, porque puede que desde el estómago hacia la boca ya haya tenido un pH muy ácido. Entonces, gracias a esto, nivelamos el pH. Listo. Y de ahí viene lo que son las fermentaciones. La fermentación, recordemos que se hace por microorganismos, ya sean bacterias o hongos. Los alimentos como hidratos de carbono, grasas y proteínas son fermentados. ¿Para qué? Con el simple hecho de convertirlos de estos alimentos, como decía, a elementos más simples como ácidos orgánicos, alcoholes y compuestos de cadena corta que pueden ser absorbidos por el mismo animal. Listo. Bueno, aquí tenemos las secreciones gástricas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la cardia, en la célula epitelial tenemos el mucus. Lo mismo en la gástrica, el mucus. El mucus me sirve como una barrera en que ayude que si el alimento, en este caso el bolo o el quimo, tiene un pH muy fuerte, el mucus ayudará a proteger o a cubrir este quimo para que el pH no afecte como tal al sistema digestivo y no lo dañe, porque recordemos que si un pH ácido pasa directo, pues va a generar úlceras. Entonces, tenemos aparte en la gástrica la parte parietal que genera ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Tenemos también la principal como los pepsinógenos y la célula G me genera la gastrina. También tenemos la parte pilórica, que también como decía, genera en la parte epitelial el mucus. Y Sí, también aquí ah, compañero, este mucus, como es como un gel, permite de que ese bolo alimenticio pueda bajar fácilmente ya al estómago por el esófago y asimismo en el intestino. ya eso ya lo dije.
Listo. Entonces, ahora ya continuamos como tal a los órganos anexos. Dentro de los órganos anexos tenemos el hígado. El hígado cumple muchas funciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la desintoxicación, ¿cierto? De la descomposición de alcoholes, ¿cierto? Regula la cantidad de azúcar en la sangre, ¿cierto? Eh, Se almacena en glucosa o como glucógeno, regula la cantidad de azúcar para, qué pena, para liberar el glucógeno en forma de glucosa, ¿cierto? Sintetiza y realiza la descomposición de proteínas, ¿cierto? Como la albumina y la coagulación de la sangre, síntesis de urea, cambia el amoníaco en urea, eh, destrucción de los glóbulos rojos, ¿cierto? Destruye esos glóbulos viejos, los glóbulos rojos viejos que hay en la sangre, el mantenimiento de la temperatura corporal a través de la generación de calor debido a las reacciones químicas y pues ya la producción de bilis. Genera bilis y secreta vesícula biliar en el duodeno y descarga el material no deseado producido por el hígado al exterior del cuerpo y el producto de eritrocitos. Ya tenemos el páncreas. El páncreas libera insulina y glucagón, entre otros, y controla el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, aquí como tal tenemos el páncreas, ¿cierto? Entonces, por medio de estos conductos, por medio de este conducto pancreático, él pasa directamente ¿a dónde? Al duodeno, ¿cierto? Así mismo pasa con el hígado, con la vesícula biliar. Entonces, por medio de estos conductos, los conductos están conectados directamente al duodeno y por ahí se inicia todas las secreciones. Tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco periforme de 10 a 20 centímetros de largo, muy pequeño. Eh, Su cuello es continuo en un conducto cístico, el cual se une a un en un ángulo agudo en el conducto hepático para formar el conducto coledoco que desemboca en la segunda flexura simudea del duodeno a 50 a 70 centímetros del pelo. Como lo hablábamos, yo lo hablaba anteriormente. Aquí tenemos el coledoco, ¿cierto? Tenemos la vesícula, después ahí se inician las segregaciones y pasan al duodeno. Tenemos como tal las glándulas salivales en los bovinos. Se exponen en 5, ¿cierto? Que es la glándula parótida, glándula mandibular, glándula sublingual, glándula porción monostomática y la polistomática, y glándulas bucales, dorsales y ventrales. Entonces, dentro de las glándulas salivales mayores tenemos la parótida, tenemos la mandibular, el dueto parotoideo, linfómenos mandibulares y la sublingual, como la podemos ver en las diferentes flechas. Y recordemos que toda esta saliva que produce todas estas glándulas permiten que haya una buena Insalivación. masticación, una buena deglución del bolo alimenticio, etc. Entonces tenemos la glándula salival parótida, generan pues saliva, ayudan a masticar los alimentos, segregan saliva alcalina y son las más importantes ya que secretan la mitad de la secreción total de la saliva en el bovino, o sea que es la que mayor segrega saliva. Tenemos la glándula mandibular, está situada en el ángulo de la mandíbula y se halla cubierta por la glándula parótida. La secreción que se produce es mixta, pero muchas veces puede cambiar y ser solo mucosa o serosa.
Tenemos la glándula sublingual monostomática, fundamentalmente fluidos mucosos con algunos mixtos, posee numerosos conductos que desembocan en el conducto submandibular o de forma independiente en el suelo de la boca. Se sitúan las porciones caudales del espacio intermandibular. Aquí tenemos la glándula sublingual polistomática, asienta directamente sobre la mucosa del suelo de la boca, como lo podemos ver, y se extiende en una delgada capa de color amarillo pálido desde la parte incisiva de la mandíbula hasta el arco palatogloso. Tenemos las glándulas dorsales centrales, se ubican en la parte inferior y superior de la boca. Su principal función es la producción de saliva para un óptimo desarrollo del mezclado del alimento con la misma. Listo, y antes de que termines, te iba a decir que en la glándula salival parótida, esta es muy importante porque segrega saliva alcalina. Entonces, la alcalinidez, recordemos que es cuando el pH está por encima de 7, y esto ayuda a que si el alimento entra con un pH muy ácido, no queme ni genere úlceras mientras está pasando por todo el intestino delgado y el intestino grueso, por todo el aparato digestivo. Exacto. Listo. Listo, compañero. Muchísimas gracias. Listo. Listo. Gracias a ti. Ahí fue por acá, lo tengo aquí.